Los cereales, los aceites y el vino fueron los primeros alimentos procesados por los seres humanos. El pan deriva del proceso artesanal de las harinas de cereales. Con el tiempo se transformó en mecánico. Los cereales no pueden ser digeridos por los humanos. Por ello tienen que ser molidos para convertirlos en harina. Y sólo así empezó a convertirse en alimento para el hombre, con aporte de hidratos de carbono. El pan acompaña a la humanidad desde hace al menos 10.000 años, cuando éste se dedicó a la agricultura. Aquella harina con agua caería accidentalmente sobre una piedra caliente y la masa adquirió una consistencia sólida y comestible y agradable, más que las gachas que ellos preparaban. Como hoy se elabora en África. Se acababa de descubrir la fabricación del pan. El pan se ha elaborado con el cereal disponible en la zona. El trigo y la cebada y centeno se han empleado en Europa y en el norte de África. El maíz es América. Y el arroz de Asia. El pan llegó a Mesopotamia, a Egipto, por las rutas comerciales, y de allí procedía la selección y las semillas en la agricultura. Los panes, que por fermentación se hinchan y quedan esponjosos, no pueden hacerse con harina de avena, cebada, maíz y mijo, por el escaso gluten que contienen. El trigo y el centeno sí permiten la fermentación que desprende gases, logrando un pan ligero con mejor sabor. En alguna parte de Mesopotamia se empezó a elaborar como lo hacemos hoy en día, con las fases diferenciadas de amasado y calentamiento. Los egipcios aprendieron a elaborar pan y fueron mejorando procesos hasta convertirlo en un alimento indispensable para la sociedad. De la elaboración del pan en época egipcia, sabemos que gracias a la profusión de jeroglíficos y figuras de bronce se pueden ver las operaciones del grano. Los egipcios se alimentaban casi exclusivamente de pan, que solían acompañarlos con cebolla. A veces se llegaba a pagar los salarios o jornal en panes. Se piensa que era frecuente encontrar restos de arena del desierto en la masa del pan egipcio, lo que podría dañar el esmalte de los dientes. Los romanos empezaron a tener interés por la elaboración del pan que hacían las familias. En los comienzos, la elaboración del pan estaba en manos de esclavos, que hacían las tareas de molienda y amasado. Entre los cereales que más utilizaban estaba el trigo, lo que afectó a la gastronomía europea hasta la Edad Media. Plinio el Viejo cita, en época de carestía, que algunas poblaciones hispanas la gente empleaba como sustituto del pan una masa elaborada con avellanas. La demanda de pan a comienzos del milenio en el Imperio Romano era tan alta que se tenía que importar trigo para poder satisfacer la demanda interior. La conquista de territorios estaba forzada por la necesidad de aportar trigo a las poblaciones del imperio. De esta forma se inició la conquista de Hispania con el desembarco romano en Ampurias. Julio César mandaba distribuir el trigo gratuitamente o venderlo muy barato a los más pobres, siendo unos 200.000 los beneficiarios. El pan elaborado con cebada era considerado un pan de alimento de esclavos y de sacrificios religiosos. Los cristianos lo empleaban en la Eucaristía. En la cocina medieval se impuso la sopa, pan de migas vertido sobre un caldo o leche. El historiador Gregorio de Tours describe uno de los libros cómo unos jóvenes labriegos, al levantarse, preparaban como desayuno un pan con centeno remojado en vino. La molienda, con molino de viento,
no se introdujo en Europa hasta después de las primeras cruzadas, y sus mejoras fueron haciendo que la disponibilidad del pan fuera mayor. El pan fue introducido en España por los celtíberos en el siglo III a.C. En el periodo mozárabe se cultivaba trigo y se puede decir que era el alimento base de los pobladores de aquel periodo. Aparecen descripciones de la época sobre molinos de viento en la geografía española. Cada familia amasaba el pan, le ponía su marca y lo llevaba a los hornos públicos. Los gremios de panaderos existen desde el siglo XII y las primeras leyes que regulan la panificación aparecieron en España en el siglo XIV. En América precolombina, el cereal más consumido era el maíz, que formaba parte de alimentos similares al pan, tortillas y tamales. El creciente uso de mantequilla y de azúcar del siglo XV en la elaboración de las masas panaderas, además del creciente uso del chocolate, se hace una clara distinción entre la elaboración tradicional del pan y la repostería. En Italia, a finales del siglo XVII, aparece un alimento nuevo que se emplea en alguna variante de pan plano, a que se le aplica una salsa de tomate y que acaba denominándose la pizza. Durante los años de la Gran Depresión se intentó fortificar el pan añadiendo vitaminas, antioxidantes y minerales, con la intención de mejorar los nutrientes ya presentes en la propia masa del pan, debido a que este era uno de los alimentos mayoritarios de las poblaciones urbanas. El creciente uso de ingredientes y aditivos en la elaboración del pan empieza a cuestionarse por los consumidores. En la Unión Soviética, durante el año 1963, un fallo en el sistema de producción hizo que hubiese menos cereales y se produjo una carestía al pan, que fue inflado con aire a presión para que las barras parecieran más grandes. A este pan se le denominó después masa de Khrushchev. Hoy en día se vende este tipo de pan como coloreado en recuerdo de la época. Los avances en la panificación durante el siglo XX fueron los procedimientos que permiten elaborar pan industrial con rapidez, debido a las fermentaciones, lo que logró que el pan blanco pasara a ser un alimento barato, asequible a las clases humildes. La preocupación de los ciudadanos por las dietas hipocalóricas ha hecho disminuir el consumo de pan. Algunos culpan de la disminución de consumo a la poca calidad del pan moderno, al empleo de aditivos y la elaboración del alimento de forma industrial, lo cual causa un aumento del número de consumidores descontentos. El empleo de diversos aditivos, en que las masas pueden tener un nombre de mejorantes o reforzantes de harinas, es una práctica habitual en la industria panadera. Hoy, la mayoría del pan es harina de trigo y van surgiendo tiendas de pan especializado en ofrecer pan artesanal bien hecho, una delicia al paladar. El pan sigue siendo la base de alimentación de gran parte de la humanidad.